Dios te bendiga, qué bueno, Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por conectarte en esta noche al regazo del Padre. Este es nuestro episodio número 32, así que damos la gloria a Papito Dios por esta asignación y por darnos la salud y la fortaleza para hacerlo. Así que buenas noches para aquellos que nos están viendo ahora mismo en vivo, pero también buenos días y buenas tardes para aquellos que tal vez se conecten durante el día de mañana o la tarde de mañana. Estamos contentos, estamos celebrando la mejor temporada, la Natividad, que no es nada más que otra cosa que el nacimiento de Jesús. Así que esperamos que usted esté también celebrando, a pesar de las adversidades, los problemas, las circunstancias. Recuerde siempre que ese niño que nació con un propósito para darnos salvación, vida eterna, y ya el reloj profético, cada segundo de tu vida, cada minuto, cada hora, anuncia que la venida del Hijo del Hombre, que el rapto de la iglesia está a las puertas. Así que muchas bendiciones. Te habla el pastor Reinaldo Santiago, pastor de la Iglesia Cristiana de Restauración Nuevo Tiempo. Como siempre te decimos, puedes seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook como ICR Nuevo Tiempo. Una vez que terminemos este programa, lo vas a conseguir ahí. Y también puedes seguirnos a través de YouTube, pero esta vez cambiamos, es icr.tv. Así que en el YouTube nos consigue a través de icr.tv y ahí vas a conseguir los 32 episodios que ya hemos, ¿verdad? Hecho para ti, para bendecirte, es palabra de Dios, y lo único que anhelamos que cada palabra que salga de nuestros labios te bendiga rica y abundantemente. Como siempre te digo, comparte la señal. Tenemos que llenar las redes de buen contenido, así que lo único que te pedimos que nos ayudes a llevar este mensaje. ¿Cómo? Compartiéndolo con tus amistades, con tus familiares, aquella persona que tú sabes que necesita una palabra en este tiempo, envíaselo directamente en privado para que Dios le bendiga. Rapidito vamos a los anuncios. Este próximo sábado, 13 de diciembre, tenemos una caravana navideña. Esta va a ser nuestra tercera este año. Damos gracias al Señor. Te invitamos, si te quieres unir a nosotros. Vamos a estar partiendo de aquí de la carretera 167 de la marginal Forex Hill, en el C28. Salimos a eso de las 6:30 de la tarde a recorrer todo, ¿verdad?, las urbanizaciones que nos quedan aquí cercanas. Vamos a repartir dulces, vamos a repartir juguetes. Así que si quieres unirte, eres bienvenido. Este próximo sábado de 6 a 6:30 estaremos saliendo en caravana, con música, con alegría, con muchas cosas bonitas y muchas sorpresas. Y también te invito a que ya pronto, Eco de Gracia, otro programa que vamos a estar realizando. Esto lo va a estar haciendo la pastora Mineris, Jan Mineris, una palabra refrescante de una pastora joven. Y estamos llenando todo esto de contenido para que usted sea bendecido. Te invito a que oremos rapidito para entrar, como decimos, en materia. Padre amado, Dios eterno, más que bendecidos. Bendigo cada persona que se está conectando. Bendigo cada persona que en algún momento dado va a escuchar esta palabra, que le edifique rica y abundantemente, Padre. Te doy más que gracias, la gloria siempre será tuya, y permite que mientras dialogamos, aquel que está enfermo reciba un milagro, aquel que está desanimado, Jehová, tú le des fuerza, aquel que está desconsolado, tú le consueles, Espíritu Santo, porque al final de todo se trata de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor. Y rapidito vamos al tema en esta noche. Y el tema es: la fe se prueba cuando la provisión se detiene. La fe se prueba cuando la provisión se detiene. Y quiero confesarle, esta palabra me la entregó un amigo, hermano, que está pasando por una situación difícil, un proceso de enfermedad, y me envió unos cuantos temas, y mientras lo leía me llamó la atención este tema porque decía, ¿verdad?, viendo su testimonio, cómo esta persona que está pasando por un momento de crisis sigue trabajando, sigue esforzándose para que la palabra de Dios siga fluyendo. Y de eso se trata la fe. La fe se trata de seguir caminando, no importa las circunstancias que estemos viviendo. Y el tema va a ser: la fe se prueba cuando la provisión se detiene.
y vamos a estar utilizando como base Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al 24. Así que si tienes una Biblia lo puedes ir buscando y vamos a leer rapidito, gloria al Señor, la palabra que se encuentra en el verso 8, los primeros 7 versículos. Si usted le voy a dar un contexto, está hablando de cuando el profeta Elías envía una palabra profética y detiene la lluvia, el rocío. De momento Elías declara que toda lluvia, todo rocío se detiene y que no va a llover más sobre la tierra hasta que él lo pronuncie. Eso ocurre del verso 1 al verso 7. Jehová le habla al profeta, lo envía, ¿verdad?, a donde está el río para que se alimente, y le da una palabra y dice, ve allí, allí te vas a alimentar, yo voy a enviar a los cuervos que te den alimento. Y ese proceso pasa del verso 1 al verso 7, pero cuando ya vamos al verso 8, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, escucha como dice el verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y vamos a ir desglosando esta palabra. Me llama la atención porque el profeta se encuentra en un lugar donde el Padre lo había llevado a darle una provisión. Allí los cuervos le alimentaban, ahí tomaba agua del río, pero de momento esa provisión se desaparece. Por medio de la sequía el río se seca. Significa que no solamente donde estaba el profeta, era en toda la ciudad, en toda la nación, estaba viendo la misma crisis. Y si vamos a ver al trasfondo, tenemos que entender que esas personas, ese pueblo, el agua era clave. ¿Por qué? Porque el agua lo utilizaban para la agricultura, el agua lo utilizaban, ¿verdad?, para los animales, para ellos mismos en su carácter personal. Y de momento esa sequía comenzó a impactar a todo el mundo. Pero me llama la atención porque el Padre le dice al profeta, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Pero escuche bien, la segunda parte, aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, el Padre lo está moviendo del lugar donde se encontraba, que era la provisión que el Padre le dio. De momento el Padre le quita eso y lo va a enviar a la casa de una viuda. Y todo el mundo sabe, ¿verdad?, que por lo general en el pueblo de Israel las viudas casi siempre, si no tenían hijos que continuaran, ¿verdad?, vivían en necesidad. De momento le está sacando de un lugar, le está quitando la provisión para llevarlo a la casa de una viuda y le dice, para que ella te sustente. Y creo que muchos de nosotros en momentos dados estamos viviendo esta experiencia. Cuando Jehová va a probar nuestra fe y de momento la provisión desaparece. Cuando Jehová va a probar nuestra fe y de momento la salud desaparece. Cuando Jehová va a probar nuestra fe y de momento se levantan situaciones, problemas familiares. Y de momento el Padre le dice al profeta, te voy a sacar, te voy a quitar esta provisión que yo te la estoy dando y te voy a mover a la casa de una viuda y ahí vas a aprender a depender. ¿De quién? De una viuda, porque ya el Padre la tenía diseñada para que te sustente. El verso 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y aquí hay una clave en un principio que se llama obediencia. El profeta no comenzó a pelear con Dios. El profeta no comenzó a cuestionarle a Dios el por qué lo estaba sacando de un lugar donde tenía alimento seguro, de un lugar donde tenía agua, porque Dios le permitió que se secara el río y ahora le está enviando a un lugar donde lo que queda es una viuda para que lo alimente, sino que fue obediente. Y a veces nosotros en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, entramos en esa ansiedad y comenzamos a pelear con Dios. Comenzamos a cuestionarle por qué nos quitó lo que teníamos. Y muchas veces Dios, ¿verdad?, nos quiere, la Biblia dice que Él es quien abre puertas y nadie puede cerrar, pero también dice que Él es quien cierra puertas y nadie puede abrir. Y dice que, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice, he aquí una mujer viuda, como la palabra que el Padre le había dado, que estaba allí recogiendo leña
Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Fíjese que inmediatamente que él obedece, comienza a cumplirse la palabra que el Padre le da. Segundo principio, tienes que estar en movimiento. Lo primero que nosotros hacemos en medio de la prueba es detenernos. Algo que admiro de este varón que me dio este tema es que en medio de la prueba ha seguido trabajando. En medio de la prueba ha seguido evangelizando. En medio de la prueba ha seguido utilizando su vehículo para bendecir. Porque yo creo que de eso se trata cuando nosotros le estamos demostrando a Dios con nuestras acciones que somos sometidos, que somos obedientes y que no le estamos sirviendo buscando su favor, sino que le servimos porque le amamos. Cuando él llega se encuentra con la viuda y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. El verso 11 declara, y yendo ella para traérsela, dice, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea que el profeta no solamente le pide agua, seguramente no, estaba sediento porque el río se había secado, había caminado hasta ese lugar, tenía sed, pero no solamente tenía sed, sino que también estaba hambriento. Y le dice, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y entonces ahí la viuda abre su corazón, verso 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños. ¿Para qué? Para entrar, preparar un pedazo de pan para mí y para mi hijo, para que nos los comiéramos y nos dejemos morir. ¿Qué escenario más terrible? El padre lo saca de un lugar donde el padre lo estaba sustentando, de momento Dios te quita la provisión, de momento Dios te quita el sustento, dice, vamos a ver si tú realmente dependes plena y absolutamente de mí. Y de momento el Señor te lleva a un lugar donde hay escasez, donde hay necesidad, y de momento te prueba tu fe. Vamos a ver de qué tú estás hecho. Algo que siempre le enseño a la iglesia, Dios no necesita saber hasta dónde nosotros podemos llegar, porque Dios conoce el hoy, conoce el mañana, porque Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Quien necesitamos saber de qué estamos hechos somos nosotros. Y muchas veces Dios permite, ¿verdad?, lo que llamamos procesos en nuestra vida, para que podamos entender, como dice la palabra, que nuestra fe será probada como el oro. Y muchas veces Dios te quita la provisión y nosotros comenzamos a pelear con Dios. Y nosotros nos detenemos ministerialmente y dejamos de hacer lo que el Padre nos envió a hacer. El profeta fue obediente, llegó al lugar donde Jehová le envió, encontró a la viuda, le dice a la viuda, tráeme un vaso de agua, pero acompáñamelo con un pedazo de pan. Y la viuda rápidamente le habla de su condición. Lo único que tengo es un pedazo, es un poco de aceite y un poco de harina para comernos esto, hacer una torta, comérmela yo y mi hijo y echarnos a morir. Y ahora aquí hay otro punto que quiero que veas de la viuda. Cuando Dios te pide lo único que tú tienes, ¿cuál es tu reacción? Algo que nosotros tenemos que aprender es a escuchar la voz de Dios y a ser bondadosos. Porque nosotros se nos hace difícil cuando el Padre nos pide algo, entregarlo, sacrificarlo. Y muchas veces en la parte económica se nos hace difícil cuando el Padre nos dice, yo quiero que tú me des todo lo que tienes. Y yo siempre digo a la iglesia, la clave de esa palabra de Malaquías es cuando tú das desinteresadamente, pero cuando tú das no de lo que te sobra, sino de lo que tienes. Y la viuda no escatimó en ese momento lo que tenía. Solamente tengo un poquito de harina, solamente tengo un poquito de aceite. Cuando Dios te pide lo único que tú tienes, ¿cuál es tu reacción? Cuando Dios te confronta con esa necesidad y dice, ok, estás en necesidad,
ahora yo quiero que en medio de tu necesidad tú me entregues lo que te queda. ¿Realmente accionamos como la viuda o realmente ignoramos la palabra? Y cada vez que ignoras la palabra, ¿sabes qué? Ignoras la bendición. Aquella mujer le dijo, esto es lo que tengo. El profeta le contesta y le dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, no hay problema, haz la torta, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí es que viene la prueba. Tenía que escoger entre darle el poquito de harina, hacer el pedazo de pan, la torta, entregársela al profeta o dársela a su hijo. Y se llama primado. Cuando Dios te confronta, ¿cuál es la opción que coges primero? Porque lamentablemente esta generación que estamos viviendo de iglesia, siempre ponemos a Dios en el segundo plano. Siempre ponemos a Dios para cuando se pueda. Y Él le dice, vamos a hacer algo. Haz la torta, haz como dijiste. Pero la primera torta me la vas a traer a mí, se llama primado. Por eso cuando hablamos de las ofrendas y de los diezmos, es primero Dios. Y ella dice, ¿verdad? Me imagino a esa mujer cuestionándose, esto es lo único que tengo, esto es lo que me queda para echarme a morirme con mi hijo, y ahora el profeta me está pidiendo que le sirva el primero. Pero escuche cómo le dice el profeta la promesa, la palabra. Dice, porque Jehová Dios de Israel, verso 14, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y esa palabra es poderosa. Esa palabra nos llena de esperanza. Pero esa palabra, para llevarla a cumplimiento, tienes que ejecutar la fe. Recuerda que el tema es la fe se prueba cuando falta la provisión. Y muchos de nosotros cuando tenemos para poder dar, no damos por miedo a quedarnos sin nada. Y en ese momento el padre le está diciendo, ¿sabes qué? Dile a esa mujer que no tenga miedo y que me dé lo que tiene, que yo me encargaré de bendecirle. Pero eso es fácil expresarlo, es fácil decirlo. Pero cuando estamos en ese momento clave, en ese momento difícil, cuando el Padre nos está pidiendo lo único que nos queda, ahí es que estamos siendo probados. Ahí es que estamos siendo confrontados de qué estamos hechos. Si realmente le creemos esa palabra, porque es una palabra profética, todavía no se ha cumplido. Vea el escenario, como dicen los predicadores modernos, hágase la movie. Está esa mujer en su cocina. Está esa mujer allí en el fogón, porque el profeta le pidió la torta y le dijo, métemela debajo de la ceniza, que es como me gusta. Y ella está claudicando, ella está pensando en su mente, tengo un poquito de harina, tengo un poquito de aceite, el profeta me pidió una torta para él primero y que yo coma después, y tengo que creerle por una palabra que cuando yo termine esto y le entregue la torta, la harina y el aceite no van a escasear. Porque tu fe va a ser probada de esa forma. Y de momento aquella mujer da un paso de fe. La pregunta en esta noche, ¿estamos preparados para hacer lo mismo? Para dar ese paso y no importa lo que el Padre te esté pidiendo, tú entregárselo primero confiando que ese Dios no te va a fallar, sino que te va a sustentar. Y eso, ese paso que ella da, produce una gran bendición. Entonces dice el verso 15, ella fue e hizo como le dijo Elías. Y siempre todo termina en la obediencia. Ella fue y hizo lo que el profeta le indicó que hiciera. Y comió él y ella y su casa muchos días. La pregunta es, ¿qué provocó la bendición? Que aquella mujer, en medio de esa crisis, obedecerle al profeta y entregarle la torta, y eso fue lo que activó. Su fe se activó
y activó el reino en favor de ella, que dice el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y ya resumiendo esta palabra, de la sequía a la casa de una viuda, promesa y fe, Elías le pide primero que haga una torta para él, y esa mujer tiene la fe suficiente para recibir la palabra y creer que esa harina y que ese aceite se van a multiplicar. Nos enseña sobre la fe en medio de la adversidad, la provisión divina y la importancia de obedecer a Dios cuando las circunstancias son difíciles. Porque obedecer a Dios cuando todo está bien, cualquiera. Obedecer a Dios cuando la economía está bien, cualquiera. Obedecer a Dios cuando el matrimonio está bien, cualquiera. Obedecer a Dios cuando tenemos salud, cualquiera. Pero obedecer a Dios cuando estamos en una crisis y seguir predicando y seguir evangelizando y seguir sirviendo y seguir bendiciendo, ahí es donde somos probados. Y tu fe es probada cuando falta la provisión y el Padre te pide lo único que te queda para que se lo entregues. La pregunta en esta noche, ¿cuál es tu reacción? ¿Estamos preparados para actuar como esa mujer? ¿Estamos listos para cuando el Padre nos pida y nos exija poder entregarle todo? Que eso significa para el Padre dependencia. Y cuando aprendemos a depender de Dios, las puertas entonces se seguirán abriendo. Dios te bendiga rica y abundantemente. Como te dije hace un momento al principio, esta palabra la encuentras icr.tv en YouTube. Prontito va a estar grabada allí o en la misma página de Facebook ICR Nuevo Tiempo. Comparte esta palabra porque sé que hay gente que está pasando por un proceso de necesidad, de angustia y están desesperados y esta palabra les va a bendecir. Si te está gustando lo que hacemos, dale like, ponnos un comentario de dónde nos estás escuchando y comparte esta palabra. Te recuerdo, este próximo sábado estamos en la calle haciendo esta caravana. Si te quieres unir, nuestra iglesia está ubicada en la carretera 167, en la marginal de Forest Hill, en el C28, casi frente a Forest Hill Plaza. Ahí estamos en la marginal, nos vamos a reunir desde las 5:30 para salir a las 6 de la tarde, 6:30, en caravana por todas nuestras comunidades, llevando alegría, llevando juguetes, bendiciendo a nuestra comunidad. Y si no puedes ir el sábado, sabes que el domingo estamos aquí en la casa, 9:30 discipulado, 10:30 nuestro tiempo de adoración. Así que nos puedes seguir a través de las redes sociales. Gracias por siempre conectarte. Gracias por bendecirnos. Que pases una natividad hermosa. Buenas noches. Dios te bendiga y adelante en el Señor.